Hola amigos y amigas, buenas noches. Hoy es martes 17 de diciembre de 2019 y pues vamos a platicar un ratito respecto a las barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto escolar. Esto es pues un video que traíamos pendiente ya desde hace algún tiempo y que por diferentes situaciones pues no habíamos podido realizar. Sin embargo, pues no se nos había olvidado y en cumplimiento también a las solicitudes que ustedes nos han hecho a través de los comentarios, pues vamos a platicar sobre ello. Vamos a recordar que ya tenemos un video previo respecto a las barreras para el aprendizaje o al concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, y a recordar el fundamento de las barreras o del concepto de barreras. Esto quiere decir, vamos a hablar de los aspectos que están alrededor de los estudiantes y no que son propiamente dichos inherentes a los estudiantes, sino que hay que ver qué es lo que está en los contextos, en el aula, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, y bueno, y cómo estos aspectos o cómo las características de todos estos contextos pues o facilitan u obstaculizan el aprendizaje y la participación de los niños en la escuela. Pues ahora que estamos en este discurso de la inclusión, también es importante tener claro que este mismo discurso pues nos obliga a centrar nuestra mirada en tres ejes: prácticas, políticas y culturas, que esto es algo de lo que se establece desde el índice para la inclusión del año 2000, 2002, 2006 y después para 2011, que han sido las diferentes versiones que se han desplegado de este documento de la autoría de Tony Booth, de Mel Ainscough, de Susan Steinbach y bueno, de varios personajes ahí, ¿no? Sin embargo, en la práctica cotidiana parece difícil o resulta prácticamente imposible discernir qué de lo que sucede dentro de las escuelas, dentro de las relaciones humanas, sociales, educativas, pedagógicas, corresponde a cada uno de estos ejes, y más bien pues tenemos la sensación de que en todo momento estos tres aspectos, las prácticas, las políticas y las culturas, están interrelacionados, y lo que sucede al interior de cada centro educativo pues presenta rasgos de por lo menos dos de estos tres ejes, ¿no? Y también es importante tener claridad que lo que sucede dentro de las escuelas, en estas relaciones cotidianas, en estas prácticas cotidianas, en estas políticas cotidianas y en estas culturas cotidianas, pues son una expresión de contextos más amplios, mucho más poderosos que la escuela. Por ejemplo, el contexto social, la sociedad, el contexto económico, el contexto político, y que de alguna manera encuentran su espacio de expresión y de reproducción dentro de la escuela. Es decir, que no podemos entender a la escuela como una unidad aislada de todo lo demás que la envuelve y la define. Como decía, pues es complicado de pronto identificar las barreras y tratar como de ser precisos a la hora de pensarlas, de redactarlas y a la hora también de plantear algún plan para hacerles frente, o lo que se diría desde el discurso, para minimizar o eliminar las barreras. Quiero poner un ejemplo que parte, como siempre les digo, de mi experiencia cotidiana, desde mi experiencia profesional, y que no necesariamente se tiene que presentar en todos los espacios educativos, en todas las escuelas, pero pues como hemos estado comentando, pareciera que no es algo que solo se viva en un espacio en particular,
sino que pudiera ser un aspecto generalizado y que es importante pues estudiar por qué se da. ¿Qué es lo que podemos identificar como una barrera para el aprendizaje y la participación en el contexto escolar? Diríamos, pues el personal docente y directivo invita a los estudiantes con discapacidad o con dificultades para el aprendizaje a no asistir a la escuela los días que se presentan las pruebas como enlace, como planea o como la Olimpiada del Conocimiento. Y nosotros diríamos, pues esto representa es una barrera para el aprendizaje porque le impide a los estudiantes formar parte de esta actividad cotidiana, o más bien de esta actividad que se está desarrollando dentro de la escuela, y por tanto es algo que tuviéramos que transformar. Ahí está lo que pensaríamos en principio que es una barrera. Como práctica dentro de la escuela diríamos esto, ¿no? En los diferentes grupos, los maestros, las maestras y los directivos pues invitan de manera explícita o de manera implícita a algunos estudiantes para que no se presenten a resolver el examen. Sin embargo, si nosotros estudiamos el hecho como tal, podemos identificar que existen factores asociados a esta práctica escolar. Por lo menos voy a mencionar 4 de los que yo tengo más o menos como sistematizado. La primera es, pues, lo que está ocurriendo en la escuela, tanto la prueba enlace como la prueba planea, pues es una prueba que examina de manera igualitaria a los estudiantes, a todos los estudiantes, sin tomar en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje. Es decir, que cuando un estudiante está en 6º grado, no tiene la posibilidad de recibir un examen que corresponda a lo que podríamos entender como de 5º grado, o de 4º grado, o de 3er grado. Y en ese sentido, el estudiante o la estudiante está puesto en una desventaja, y observamos que este aspecto pues no respeta los estilos y los ritmos de aprendizaje de él o de ella, ¿no? Ese es uno. El otro aspecto es el formato de aplicación de estas pruebas, pues por lo regular, o bueno, siempre es a través de impresiones en tinta. Pero aquí tendríamos que poner en cuestión qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes con situación de ceguera, o los estudiantes con debilidad visual profunda, o los estudiantes con movilidad reducida, o que no tienen la posibilidad de rellenar los alvéolos, subrayar la respuesta, o de señalar de alguna forma la respuesta que consideren correcta. Y también, pues, qué pasa en el caso de los estudiantes con o sin discapacidad que no han logrado consolidar su proceso de adquisición de la lectura y de la escritura. Entonces observamos que lo que está sucediendo es que es un formato único, homogéneo y por supuesto que estándar, que no contempla las diversas realidades que se encuentran dentro de un aula de trabajo. Llámese de 3er grado, 4º grado, 5º grado o 6º grado. Sobre todo, pues esta situación impacta directamente en el cómo el estudiante o la estudiante accede a la información. Ese es otro de los aspectos que rodean, que envuelven la práctica que estamos estudiando. El tercero es el maestro o la maestra aplicadora del examen. Por normativa tiene prohibido interactuar con los estudiantes, y por supuesto que tiene prohibido apoyar de manera directa a los estudiantes que mayor apoyo requieren. Explicarle, clarificarle, incluso leerle la pregunta, leerle las respuestas, o asistirlo para que el estudiante de manera oral elija su respuesta y el maestro sea quien la rellene. Entonces, aquí nuevamente existe un elemento o un componente que va caracterizando esta práctica, ¿no? Y el cuarto elemento que yo podría mencionar es que al momento de que suceden estos eventos en la escuela, tanto la prueba enlace como la prueba planea, como la Olimpiada del Conocimiento, que decía también
al principio en la caracterización o la descripción de la barrera, pues se aplica de manera simultánea en diferentes grupos. Pues por lo menos si lo pensamos así, se aplica en 9 o 12 grupos dentro de la escuela. Sin embargo, pues la escuela si acaso cuenta con 1 o con 2 maestros de apoyo que puedan pues de alguna manera brindar el acompañamiento individualizado o específico que se requieren en los estudiantes. Uno diría, pues es el maestro, o muchos dirían, es el maestro de apoyo el que tiene que, pues de alguna manera, acercarse a los estudiantes que mayor requerimientos presentan y apoyarlos. Pero la realidad es de que tampoco existen las posibilidades de hacerlo, porque estamos hablando de 12 grupos, de 9 grupos o de 6 grupos, donde en cada uno existen 1 o 2 estudiantes o con dificultades para el aprendizaje o con discapacidad que requieren el apoyo. Entonces, pues por supuesto que 1 o 2 maestros de apoyo no dan el ancho para desarrollar esta tarea. Y si ahora le agregamos a esto las políticas que se desarrollan de que tener a los alumnos o sacar a los alumnos de su aula se convierte en un acto de exclusión, de discriminación y que va en contra del discurso de la inclusión, pues más difícil la tarea aún. La otra parte es que diríamos, bueno, pues el mismo discurso de la Secretaría de Educación Pública dice, la escuela tiene que movilizar sus propios recursos. Pues sí, pero ¿cuál es la realidad? Tampoco la cantidad de recursos es suficiente y no es que en ese momento los otros recursos estén completamente desocupados, porque ¿en quién podríamos pensar? En los subdirectores, en los promotores de lectura, de TICs, en los maestros de educación física, en los maestros de inglés, pero de alguna manera todos estos profesionales también están desempeñando sus tareas, sus actividades y que de alguna manera quitarle, por ejemplo, a un grupo de primer grado al maestro de educación física para que sea quien apoye a alguno de los estudiantes de tercero a sexto grado en la aplicación del examen, pues se convierte en una práctica injusta, ¿verdad? Porque más bien tendría que ser una situación que resuelva el propio sistema educativo y que no tuviera que afectar a los otros grupos, porque en ese caso también podríamos hablar de que existen prácticas de exclusión hacia los otros grupos. Esos por lo menos son los 4 aspectos que yo podría mencionar en este intento de barrera que describo. Pero como vemos, o si tratamos de hacer una conclusión, esta práctica de invitar de manera explícita o implícita a los estudiantes con dificultades para el aprendizaje o con discapacidad para que no se presenten a la escuela los días que se llevan a cabo estas pruebas, pues más que ser una práctica o una barrera en sí misma, es el resultado de un conjunto de condiciones de políticas superiores a la gestión de la escuela, de la autonomía de la escuela, si es que podemos pensar que las escuelas tienen algo de autonomía, y que de alguna manera son las que llevan a que estas situaciones se presenten, porque los resultados de las pruebas estandarizadas, como Enlace, como Planea, pues por un lado tienen que ver con el prestigio de la escuela, por otro lado tienen que ver con los resultados del sistema educativo nacional, y que de manera implícita también siempre se pone bajo sospecha el desempeño profesional de quienes trabajan dentro de una escuela, y bueno, una cantidad también ahí de situaciones que van implícitas. Y entonces entendemos que esta práctica, pues de alguna manera pudiéramos decir que es inadecuada, pero no es como tal la barrera, sino que es producto de una serie de condiciones, de políticas superiores, de políticas económicas, de políticamente dichas, que son las que definen el qué y el cómo se desarrolla esta actividad, ¿no? Y por el otro lado, bueno, también tenemos que ver lo que también me ha tocado observar y estudiar en algunas escuelas o en alguna escuela, y que no necesariamente tienen que ver con algo que está fuera del contexto, o no por lo menos de manera tan explícita. Y esto es, por ejemplo, la escuela, a ver, permítanme, déjenme, escucho mi guía. La escuela niega el ingreso a estudiantes con discapacidad o con bajas calificaciones para
conservar su estatus o su prestigio académico dentro de la comunidad y frente a las autoridades educativas. ¿Qué podríamos decir aquí? Pues esto pertenece si lo pudiéramos tratar de encasillar en uno de los ejes de prácticas políticas o culturas, pues esto tendría que se relaciona como más claramente con el aspecto de las políticas internas de la escuela que no están definidas por alguna línea superior, porque desde el artículo 3º constitucional, desde instrumentos internacionales y desde las mismas leyes secundarias, pues establece que ningún estudiante encontrará rechazo o negativa para acceder a la escuela que sea de su preferencia. Esto más bien tiene que ver ya con una decisión interna de la escuela y que por supuesto es incorrecta y a la que hay que abordar. Sin embargo, también vamos a ver qué aspectos están ahí implícitos, ¿no? Porque conservar el prestigio de la escuela no es como nada más una cuestión de vanidad por parte de la misma escuela, sino que otras cosas, qué beneficios tiene la escuela al tratar de mantener ese estatus académico, ese prestigio dentro de la comunidad y que nos puede explicar de cierta manera por qué se presenta esta situación, ¿no? En primer lugar, pues bueno, esto sí se convierte en un acto de discriminación, porque desde las mismas leyes el acceso es para todos los estudiantes sin importar su condición. Es decir, que ninguna escuela debería de obstaculizar o impedir el acceso a sus instalaciones, a inscribirse y a permanecer dentro de la escuela a ninguna persona. ¿Qué pasa aquí? También tenemos que pensar cuál es la capacidad del equipo profesional, o más bien, con cuánto equipo profesional o con qué gama o con qué abanico de profesionales cuenta la escuela para recibir a estudiantes con discapacidad, de tal manera que su estancia en la escuela sea efectiva, sea real y de manera verídica pues vayan a aprender lo que necesitan aprender y no solo vayan a ocupar un espacio, que no solo vayan a perder el tiempo y que de alguna manera su estancia ahí no tenga sentido. Ese es un aspecto. Pero también el otro aspecto puede ser que, pues, como parte del funcionamiento del sistema educativo, existen escuelas que son premiadas económicamente por obtener puntajes altos, por tener altos niveles de rendimiento académico o de aprovechamiento académico, pues son de alguna manera estimuladas a través de beneficios económicos para la mejora de su infraestructura, para la mejora de sus instalaciones y que probablemente no les llegue de alguna otra manera. Esto puede explicar parte de lo que se presenta, de esta que sí puede ser una barrera dentro del contexto escolar. Y por otra parte también existe la situación de que las escuelas que presentan mayor rezago, por decirlo así, en el aprendizaje o menor aprovechamiento en el aprendizaje, pues son sujetas de mayor observación, de mayor intervención por parte de las autoridades, son sujetas también a la mayor implementación de proyectos, de programas, de personal que se encuentra dentro de la escuela de manera invasiva. Y pues bueno, tampoco para las escuelas esto es una situación seguramente que agradable. Entonces empezamos a entender que también hay otras cuestiones que aquí nos pueden explicar por qué se presenta esta barrera que sí es generada por la escuela o que sí es definida como política interna de la escuela y que por supuesto es en la que se debe de trabajar. Y ahora el punto más crucial, creo yo, ¿quién la puede trabajar? ¿Quién la puede enfrentar? Y qué se puede hacer para eliminarla, ¿no? Yo creo que definitivamente el personal de educación especial poca injerencia tiene en estos aspectos. ¿Por qué? Uno, pues porque está catalogado dentro de la estructura de la escuela como un maestro de apoyo, ¿no? Es decir, y ese maestro de apoyo se sigue entendiendo que es para darle el apoyo a los estudiantes que lo requieren. La otra parte, pues es que el nivel o la posición jerárquica en las relaciones de poder dentro de la escuela, pues tampoco son como que las condiciones más idóneas para que el maestro de UDI o de USAER vaya con el director de la escuela y le diga: yo observo que esta situación está sucediendo
y que debemos de eliminarla, ¿verdad? Porque de manera inmediata pues no tenemos una interlocución horizontal en la estructura para intervenir de manera efectiva. Y sobre todo pues también pues es un aspecto muy controversial, pero pese a que esta situación se puede presentar y que está ahí, pues el que la denuncia, el que la enfrenta, el que la hace evidente, pues en automático se convierte en un traidor, en un espía, en un supervisor, en un vigilante. Y por consecuencia, pues termina siendo aislado de la comunidad escolar, aislado de la comunidad docente, aislado de la comunidad educativa y pues bueno, también es puesto en una posición de vulnerabilidad y de desventaja. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que me ayuden a compartirlo y los comentarios que existan los abordamos en un video posterior que reanudamos en un minutito.